pasado hartas cosas durante la jornada, entre ellas también vamos a estar en la región de la Araucanía. Se ha dado un duro golpe, siempre, y hemos cuestionado más de una oportunidad sobre la eficiencia y efectividad de la labor policial junto con el Ministerio Público en combates, por ejemplo, al robo de madera. Lo hemos estado hablando acá. Bueno, hay una buena noticia, al menos en esta primera etapa, está en periodo de formalización, pero vamos a tener detalles que son importantes porque es toda una estructura que estaría vinculada, digo estaría porque recién hay una formalización de cargo, habrá que esperar un juicio, evidentemente, como todo proceso, pero detenidos personas importantes dentro de una estructura, aparentemente una asociación criminal, que estaba principalmente abocada al robo de madera. Y aquí esto va a ser sumamente importante para ver si es la primera hebra y ver hasta dónde llega. Ya lo sabíamos respecto a Arauco, yo creo que ahí hay eficiencia, se han conocido detalles, los vamos a tener más, o a interiorizarnos más en ello en un rato más. Mira, hay dos noticias que hay que esperar efectivamente los juicios, esas personas son declaradas culpables o no, pero configurarían esquemas no similares, pero que se corresponden a lo que estamos viviendo. Lo que vamos a conocer ahora efectivamente con la detención de un grupo de robo de madera, donde no solo aparecen, digamos, quienes están cortando, sino además quienes la transportan, la logística, el financiamiento, vale decir, un complejo empresarial delictual, digamos, porque esto requiere, como se dice, blanqueamiento de fachada, blanqueamiento, claro, etcétera. Bueno, y eso es lo mismo que pudimos conocer el día de ayer en Coyhaique, ¿no es cierto? Este grupo de personas que transportaba cocaína, lo que se les decomisó, más de 300 millones de pesos en cocaína, pero también formal, con una estructura formal, con personas, con profesionales que viven en la comuna de Vitacura, que habrían, y lo ponemos condicional porque esto tendrá que ser refrendado o no por la justicia, pero lo que dice el Ministerio Público, la acusación del fiscal es que aquí habría habido una estructura empresarial de fachada para permitir el narcotráfico. Blanquear los fondos del narcotráfico. Y el crimen organizado a esos niveles funciona así. No es simplemente alguien que transporta droga y la vende a alguien para que en el menudeo se haga unos pesos de la calle. No. Aquí se requieren logística, empresas de fachada, contadores, a veces aparecen también abogados. O sea, una estructura empresarial pero vinculada al crimen organizado. Y probablemente el Ministerio Público, la autoridad y las policías tendrán que ir apuntando también a esos niveles. Cuando se habla que Chile, por ejemplo, es el tercer o cuarto exportador de droga a Europa, hay una estructura ahí montada. Hay estructuras montadas. Chile ya no es un país de paso. Chile es un país donde probablemente, y esto no es elaboración idea mía, y acopio, lo que me dijo una persona que sabe mucho de esto. Y por lo tanto hay que pensar a nuestro país en esa lógica de estructura criminal, por lo menos en materia de droga, y por eso son tan relevantes esto que se ha encontrado. Ahora, hay otros fenómenos también delictuales que tienen que ver con lo ocurrido en la Estación Central, donde se encuentra un departamento con mucha droga en todo caso, mucha marihuana, y la persona con dos fusiles de asalto, granadas. Y hay una pregunta que es un poco ingenua, fíjate, que escuchaba yo alguna autoridad: ¿por dónde habrán pasado? Oye, pues si estamos viendo todo el día la gente que está ingresando por el norte. Lo dice el alcalde de Colchane, lo dijo en entrevista hoy día en la mañana aquí en la radio. Pero pasan y vienen con bolsos, vienen con estos bolsos que para el matute, ¿no es cierto que le llaman? Esto, que son como de saco, y nadie fiscaliza, no hay capacidad. Camión con cigarrillos entero que lo encontraron ya cerca de Ollagüe. ¿Por dónde entró? Entonces, ¿dónde ingresó con lleno de cigarrillos de contrabando? Hemos sabido también, Néstor, más de una ocasión, se interceptaron importaciones de armas desde Estados Unidos, se interceptaron importaciones en Temuco, en un armero, que importaba partes de armas que aquí adaptaba para armas de fogueo, para transformarlas en armas que disparaban munición letal. O sea, son niveles más desafiantes, creo yo, para el Estado chileno, para combatir lo que aquí hemos hablado tantas veces, que es el crimen organizado, que ya no es simplemente la transacción de la droga, sino también una operación empresarial detrás que es mayor. Eso es por un lado. Yo creo que es bueno subrayar y advertir, una buena noticia que se logre dar golpes importantes, lo que ha hecho el fiscal regional de Aysén y lo que está haciendo la Fiscalía Regional de la Araucanía, que ya vamos a estar con detalles. Yo creo que son buenas noticias que hay que subrayar respecto al término de esta semana. Lo otro es
las dudas que hay, que se acaba el tiempo, que es la presentación del gobierno del presidente Gabriel Boric sobre cuáles van a ser los énfasis para estos 3 años de gobierno, 3 años y medio que le quedan, dónde van a poner, como dirían en el campo, en qué canasta van a poner los huevos. Por un lado está la urgencia que cada vez, aquí mismo a la radio nos han visitado economistas, vienen personas que traen sus escritos, sus documentos, que están preocupados. El estado de arte todos lo conocemos, sabemos que vienen meses complicados, lo ha dicho el gobierno, pero ¿cuál va a ser la receta para poder, entre comillas, paliar el momento muy difícil que viene en materia económica? ¿Cuál es la agenda reactivadora, la agenda prioritaria para pymes, para para el otro? ¿Dónde está? ¿Dónde están los incentivos? ¿Van a haber incentivos? ¿No van a haber? ¿Dónde está el debate legislativo al respecto? Esa es una cosa. Y por lo otro, o el otro carril, son las grandes reformas. Y hoy el diario La Segunda, de hecho, lo resalta, que la ministra secretaria general de la presidencia, Analía Uriarte, estaría mencionando de puertas adentro de que el gobierno no va a poder, y que aquí vuelve algo que a lo mejor es una especie de fantasma para el Partido Comunista, que es el realismo sin renuncia de Michelle Bachelet, que los tiempos legislativos, los tiempos económicos y los desafíos de agenda no dan para todas las reformas comprometidas en el programa de gobierno, es decir, un ajuste al programa de gobierno. Los tiempos y las mayorías legislativas. Y la mayoría, claro, que van de la mano de las mayorías legislativas, efectivamente, que no las tienen. Bueno, entonces, ¿dónde se sincera ese punto? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y qué de la lista? ¿Y cómo se van a definir las prioridades? Claro. Dicen que salud, o al menos lo que se resalta el día de hoy, que el presidente todavía no ha tomado esa definición, pero es bueno que, por ejemplo, nuestros auditores lo sepan, pero que estarían principalmente focalizadas las miradas de algunos en el gobierno en pensiones, que duda cabe. O sea, en 3 años, 4 años más va a haber más de 2-3 millones de chilenos que se van a querer jubilar y no van a tener fondo en la AFP. Pensiones. Y el otro tiene que ver con la reforma tributaria, que es para buscar recaudar fondos. Pero no daría más. O sea, salud se ve difícil. Una reforma en salud bajo esta administración. Esto es lo que están hablando puertas adentro. Ahora, esto tendrá que ser, en primer lugar, debate de las fuerzas gubernamentales, no sé, los presidentes de los partidos, las bancadas, y desde ahí sacar una definición, pero ojo, como dices tú, una definición realista, que permita o que tenga lo resuelto un porcentaje alto de posibilidades de ser tramitado, tomando en cuenta también las realidades legislativas, vale decir, las mayorías no existentes en el Parlamento y por lo tanto las negociaciones que tienen que llevarse adelante. Pero esto es lo que hemos hablado tanto tiempo desde que asumió este gobierno, y que ocurre con todos los gobiernos, para ser francos, ¿no? Que a veces los deseos chocan con la realidad, y la realidad tiene que ver con un presidente que obtuvo en primera vuelta, ¿cuánto? 26%, ¿no? 27%. Sí. Que en segunda vuelta sacó muchísima votación, pero muchísima esa votación probablemente haya sido un porcentaje no desdeñable. También en rechazo por candidato. Voto en contra a José Antonio Kast, más que sumatoria en torno. Y también lo inédito de un gobierno que tiene detrás a 2 coaliciones distintas y cuyas diferencias se están notando. Que eso es lo otro. O sea, el desafío político es mayor, en este caso para el gobierno del presidente Boric, y esto de la definición de la agenda también puede generar ruido al interior del oficialismo, particularmente en algunos sectores que creen que lo principal es el programa. Yo creo, Aníbaldo, no sé qué piensas, pero yo creo que es honesto transparentar para el mismo debate en general, bueno, cuáles van a ser realmente las prioridades, cuáles son los espacios que se van a tener, para que el debate se concentre en lo que es realmente prioridad, así como en su minuto eran los 10% y iban rápidamente y eran votados y todos estaban de acuerdo. Por ejemplo, pensiones, yo creo que hoy día, ¿quién puede tener una duda de que pensiones es una urgencia ya? El tema es cómo tú lo abordas, porque ahí pueden haber diferencias, incluso técnicas, entre... Pero si se pone como punto 1, se puede generar el debate y eso acelera también los procesos. Si llevamos, ¿cuánto? ¿Una década hablando de pensiones? Es fácil. Sí, que no el más. informe de Bravo yo creo que lleva más de 10 años, ¿no? No, Bravo fue el 2014. Pero antes hubo otros informes. El gobierno de Michelle Bachelet 1, cuando sacan justamente el pilar solidario. El resto de las reformas no se pudieron llevar a cabo. Ya, los tiempos están acortándose día a día. Y lo otro, y el respaldo a la coalición también ha menguado. Entonces, claro, hoy día tenemos una coalición más frágil.
Esa es la verdad. Ahora, toda iniciativa te puede traer respaldo, rédito, crecimiento, apoyo. Pero para eso hay que empezar y vamos a ver, porque habrá que verlo las próximas semanas, cuáles van a ser, como dices tú, los proyectos precisos que el gobierno lance adelante después de lo que ha sido una instalación. Porque uno tiene la sensación que el gobierno está como todavía instalándose, a pesar de que ya 8 meses... Sí, pero todavía no se termina de instalar. A ver, que no esté designado el embajador en China, que es un socio estratégico económico del país, que no tengamos todavía todos los embajadores en la región, que falten todavía directores de servicio, que en el Ministerio de Obras Públicas que se van los que entraron en el último tiempo por alta dirección pública y todavía no se nombran a los titulares. Ahí hay una inercia que es tremenda. Yo el otro día estaba recordando, justamente es bueno hacer el ejercicio, a lo mejor prehistoria para algunos, la instalación de Sebastián Piñera en el 2010. ¿Se acuerdan? También tuvieron una inercia al inicio que estuvo muy de la mano también por la reconstrucción tras el terremoto. Ese fue el punto en cuestión. Y lo otro que era la poca capacidad que había en ese sector político en ese minuto, que desde el 90 hasta ese minuto, el 2010, nunca habían gobernado. Y era encontrar personas. Pero ya a esta fecha tenían los mineros y habían repuntado hasta septiembre. Uno encuentra notas donde eran todos muy críticos por la carencia o la falta de personas idóneas o personas que tenían que ser titulares para toma de decisiones en organismos públicos. Yo creo que solo es comparable con ese proceso. El resto siempre fue mucho más rápida las instalaciones. Claro, pero tú mencionabas la diferencia, con la diferencia que era un gobierno que se había encontrado con el terremoto y que por lo tanto estaba por lo menos estaba actuando en la reconstrucción y luego los mineros. Lo que dado el desafío no era poco. Sí. Información plural, opinión independiente.